Aleluya. Y leemos en el libro de Esther, capítulo 8, del versículo 10 al versículo 13. No va a haber la porción bíblica, a menos que la consigan arriba. Esther 8, 10, 13. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese reconocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, por tu justicia divina manifestada en nuestras vidas, y no solamente tu justicia divina, sino también tu santidad, Dios mío, tu gracia y tu misericordia que nos ha empoderado para vencer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria sea a Dios. Puede tomar asiento. El día viernes hablamos brevemente sobre el libro de Esther. Tocamos algunos puntos claves, principalmente revisamos la persona de Mardoqueo, que es el primo de Esther, y hablábamos de que este hombre tenía una fe tenaz que no se doblegaba ante nadie, no se doblegaba ante el malvado Amán, quien buscaba la adoración de las personas. Y quisiera hacer un recuento de la historia. El imperio persa era el más grande de aquel mundo. El imperio persa, el más grande de aquel mundo, tenía 127 provincias. A veces cuando oímos de Egipto y pensamos en el imperio más poderoso del mundo, ¿verdad? Y se nos viene una figura mental de un imperio grande, maravilloso, cuando hablamos de José, cuando hablamos de Moisés. Pero recuerde que el imperio Egipto fueron muchos cientos de años antes que el imperio persa. Y para que tenga una idea, en el primer versículo del libro de Esther dice que el rey Asuero reinaba sobre 127 provincias, desde India hasta Etiopía. Y revisando el mapa del mundo moderno, eran los siguientes países: India, Pakistán, Afganistán, Irak, Irán, Turquía, Siria, Jordania, Yemen, Egipto, Sudán y Etiopía. Todos esos países. Entonces, era el imperio más grande del mundo. Este rey hizo una fiesta que duró nada más ni menos que 187 días en total. Una fiesta. Era una fiesta maravillosa. En el medio de esta fiesta, o al terminar la fiesta, el rey manda a llamar a su esposa, la reina Vasti. Vasti no viene al llamado del rey, y después de haber consejos, el rey Asuero la descarta como reina, le quita el trono. Entonces este era un imperio que estaba sin reina. Le aconsejan al rey, dice: bueno, reúne a todas las damas, a todas las doncellas de la nación, de la capital, y consíguete una reina. Esther era una judía que había sido criada por su primo Mardoqueo, porque era huérfana, y siguió el procedimiento, se presentó como una de las candidatas, y por gracia divina, Esther viene a ser la reina del imperio más grande del mundo. Entonces, el segundo en mando de este imperio más grande era Amán. Y dijimos el viernes que, por lo general, el segundo en mando es el más poderoso, porque el segundo en mando es el que manipula al que está en mando. No tiene que pagar las consecuencias, no tiene que enfrentar las consecuencias, entonces él sugiere cosas y en realidad manipula la situación. Amán manipula la situación, se ensoberbece de su poder, se enorgullece,
Y al ver que Mardoqueo no quería inclinarse, no quería hacerle honra a él decide vengarse de Mardoqueo. Pero le pareció poco, dice la Biblia, darle muerte a él y a su familia. Entonces averigua de dónde es, o le dicen de dónde era judío. Entonces, viene con una mentalidad diabólica y quiere exterminar a todo el pueblo judío de todas estas 27 provincias, prácticamente exterminar al pueblo judío de la faz de la tierra. Los judíos estaban esparcidos por algunas provincias. Entonces, en medio de esta crisis, él hace escribir un decreto. A propósito, era el segundo en mando en el imperio y por lo tanto tenía el anillo del rey. El anillo del rey era lo que le daba a él autoridad para fungir a nombre del rey. Y hace un decreto. El decreto era que en el mes 12º, en el día 13º del mes 12º, todas las provincias se levanten y aniquilen a todos los judíos. Este era el decreto. Y firma o estampa ese decreto con el anillo del rey. Ahora, de acuerdo a la ley de los medos y de los persas, todo decreto no podía ser abrogado, no podía ser cambiado. Porque en ese entonces los reyes o los reyes que gobernaban eran tenidos como semidioses, infalibles. Entonces, si es que daba un decreto y se retractaba, perdía su autoridad, perdía su reputación. Todavía esa ley, lo que el rey decreta no puede ser abrogado, ni por el mismo rey, porque si él dice, ups, me equivoqué, entonces ya no estaba cualificado para ser el rey del imperio. Esto levanta una crisis tremenda en todo ese imperio con el pueblo judío. El pueblo judío estaba para ser exterminado en un día específico. ¿Ok? Entonces, la reina Esther recibe noticia de esta trama. Mardoqueo fue el que descubrió que le manda noticia a la reina Esther de que estaba este decreto hecho y de que había esta sentencia de muerte sobre el pueblo judío. Esther, en la posición de reina, podía haberse quedado callada, podía haberse quedado tranquila y decir yo estoy bien y no pasa nada, pero Esther hace un plan para desenmascarar la malicia de Amán en contra del pueblo judío. Y arriesgando su propia vida, entra a verle al rey, aún sin ser llamada. Y había una ley para cualquiera que entre a ver al rey sin ser llamado, merecía la muerte. A menos aquella persona a quien el rey extendiera su cetro, le perdonaba la vida. Entonces usted a lo mejor se recuerda esa famosa frase que Esther dice, bueno, yo voy a presentarme al rey, no es tiempo de presentarme, y si perezco, que perezca, si muero, muero. Y como quiera que sea, Mardoqueo le dijo, como quiera que sea vas a morir, porque si eres judía, algún rato si es que este decreto sigue en pie, tú eres de raíz judía, no vas a escapar de la casa del rey. A través de un plan bien trazado y mucha sabiduría, Esther logra desenmascarar delante del rey la malicia de Amán. Dice, mi pueblo ha sido vendido a muerte. Entonces, el rey viene y al descubrir lo que Amán había hecho, y por cumplirle un deseo de Esther, entonces Amán termina expulsado de su posición y termina ahorcado, termina colgado de una horca que él había preparado para Mardoqueo, el que no quería humillarse delante de él. Amén. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, ¿están despiertos todavía? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Amán está fuera de la película. Está ahorcado, la familia de Amán ha sido también, a los 10 hijos de Amán se les mató, a Esther se le dio la casa de Amán, Mardoqueo está a cargo de la casa de Amán. Pero hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? El decreto, el edicto, estaba en pie.
y no podía ser abrogado. No había forma de parar ese edicto. El rey no podía decir, vamos a hacer nulo este edicto, porque Amán ya murió. No podía decir eso. Entonces, esa es la introducción. En el pasaje que leímos y el libro de Esther se revela la justicia divina. Dios es justo, Dios es santo y Dios es amor. Y constantemente yo hago énfasis a que los atributos divinos son los que nos mantienen anclados en tiempos de tempestad, en tiempos de confusión. Dios es justo. Y por lo que Dios es justo, Dios no pasa por alto las injusticias. Y usted y yo podemos estar confiados de eso. Dios no pasa por alto las injusticias. Pero porque Dios es justo, también Él estableció la paga del pecado es muerte. Y al igual que el decreto sellado por el rey Asuero no podía ser cambiado, la palabra no puede ser cambiada. La santidad de Dios no puede comprometerse con el pecado del ser humano. Dios no dará por inocente al culpable. Esto nos da a nosotros dos escenas. Una escena de seguridad, de que si yo estoy del lado de Dios, la justicia de Dios está de mi lado. Pero la otra escena también me lleva a temblar de que yo tengo que andar en santidad, porque Dios no dará por inocente al culpable y la paga del pecado es muerte. Dios nos lleva a recordar el sacrificio que costó nuestra salvación cada vez que celebramos la Santa Cena. Nos lleva a recordar que su palabra todavía está en pie. La paga del pecado es muerte. Nos lleva a recordar para que nosotros hagamos un examen de conciencia, examinemos nuestra vida y hagamos ajustes en nuestro caminar. Porque la paga del pecado es muerte y esa ley no puede ser cambiada. Y la Biblia dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo, Dios es santo, pero también Dios es amor. El hombre fue engañado por la serpiente antigua, incurrió en pecado y por lo tanto hay una sentencia de muerte que no puede ser cambiada sobre todo ser humano por causa de la naturaleza humana. La justicia de Dios, la santidad de Dios y el amor de Dios también engendran la misericordia y la gracia divina. Si el hombre fue engañado e incurrió en una sentencia de muerte, Dios salió con un plan de misericordia, un plan de gracia divina. La santidad de Dios activó la misericordia divina. La justicia de Dios activó la misericordia divina. Satanás se rebeló, el hombre pecó, el hombre fue engañado. Satanás se rebeló. El hombre nace sin esperanza de salvación, sin esperanza alguna de salvación, aparte de la misericordia de Dios. Mira la declaración del apóstol Pablo en Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y está hablando posiblemente el hombre que mejor modeló el cristianismo en toda la historia de la humanidad, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo reconozco la ley espiritual, pero yo estoy vendido al pecado. Y la guerra mental y espiritual que él presenta en el capítulo 7 de Romanos es una guerra inminente. Usted y yo estamos en un conflicto, ¿verdad que sí? La naturaleza humana, estamos vendidos al pecado. Luego después Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego comienza el capítulo 8 diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no podía abandonar al hombre en esa condición. Dios no podía pasar por alto la injusticia, el engaño de Satanás en el hombre. El hombre prácticamente quedó huérfano, perdió su relación con Dios,
murió espiritualmente. Y mire este versículo que encuentro en Proverbios, tremendo. Proverbios 23:10. Dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Hay un lindero antiguo que Dios trazó. Se llama la voluntad, el libre albedrío. El libre albedrío del hombre no puede ser violado por Dios y Dios no va a permitir que el enemigo viole ese libre albedrío. Y por causa del engaño el hombre incurrió en pecado, incurrió en muerte. Pero Dios ya había establecido que el que se levanta a traspasar el lindero antiguo de los huérfanos, la heredad de los hijos de Dios, Dios va a juzgar esa causa. Y Dios juzgó la causa del hombre contra Satanás, el padre de la mentira, en la cruz del Calvario. Ahí Dios juzgó la causa. Y nos vino a librar de la maldición del pecado. Y vino a darnos esperanza. Hemos sido empoderados para vencer en contra del enemigo. A propósito, el título de este mensaje se llama Pelea. Pero no con tu hermano. Ni con tu esposa tampoco, ni con tu esposo, no. Ok. Hemos sido empoderados para vencer en contra del enemigo. Jesús, escuche esto, no vino a abrogar la ley. Él mismo dice, Él no vino a quitar el poder de la ley. Pablo dice, la ley es espiritual. La paga del pecado es muerte. Eso es una realidad antes, es ahora y será por siempre. La paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino para redimirnos de la maldición del pecado. Murió, resucitó y ascendió al trono para enviarnos su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos empodera para vencer y para vivir una vida de victoria. Pero entonces la interrogante hoy es, ¿por qué es que a veces yo me encuentro sin poder vencer? Como se encontraba Pablo. ¿Por qué sigo teniendo luchas? Si Jesucristo ya venció. Acuérdense que dijimos que la naturaleza, Pablo dice, yo soy vendido al pecado. Mi naturaleza está vendida al pecado. La paga del pecado es muerte. A propósito, nosotros creemos que si usted no cuida su salvación con temor y temblor, usted puede terminar mal. Porque sigue siendo verdadera la palabra. La paga del pecado es muerte. Si un cristiano peca y no se arrepiente, la paga del pecado es muerte. La naturaleza adámica está aún activa en nosotros. Ahora escuche esto, mi hermano. No hay atajos para vencer. No hay atajos para vencer. No sé si me has escuchado decir esto antes, pero yo quisiera poder ofrecerles una píldora, una medicina, ¿verdad? Que usted se la toma y usted queda santo para el resto de su vida. Usted nunca más va a tener pensamientos malos, ni va a tener luchas, ni va a ser, nunca más. Pero no hay atajos. Usted va a tener que pelear para vencer. Usted va a tener que pelear para vencer. Amén. Y escuche esto. El pecado es una enfermedad mortal tan tremenda, que el antídoto contra el pecado es una vida sometida al señorío de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Pero si la enfermedad, si el pecado, si le pudiéramos decir que es una enfermedad, si pudiéramos decir que es un virus, y si el antídoto es una vida rendida a los pies del Señor, el pecado es tan fuerte y tan poderoso en la naturaleza humana que usted va a tener que tomarse ese antídoto todos los días
una vida rendida a los pies del Señor para poder vencer. Y no solamente todos los días al amanecer, sino todos los días y a cada momento. Amén. Entonces hemos sido empoderados. Usted va a tener que tomar todos los días y en todo momento para que usted pueda vencer, para que usted pueda pelear. Acuérdese que el decreto de muerte sobre el pecado está en pie. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos vencer? Volvemos al pasaje que leímos originalmente. Mire lo que dice. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de los correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, a matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o de provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. El decreto de muerte en contra del pecado no tiene revocación. En otras palabras, la fuerza y el poder del pecado no huye de usted porque usted dice, yo soy cristiano. Pero se nos ha concedido la facultad y el don del Espíritu Santo para poder nosotros pelear y vencer en contra del enemigo. Y me parece a mí que a veces nosotros nos cruzamos de brazos, ignorando que hay una sentencia divina en contra del pecado. Nos olvidamos que hemos sido llamados a andar una vida de santidad y de victoria y que Dios nos ha empoderado para que podamos hacerlo. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Si usted no está peleando, algo está pasando. Estamos en un conflicto. La guerra pelea, la carne pelea contra el espíritu pelea contra la carne. Si usted no está batallando en el espíritu, quiere decir, ¿qué pasa? Que se está dejando dar de la carne. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de ese poder, echa mano de ese decreto que te ha sido dado a ti. Dios te ha dado a ti ahora el poder para que tú puedas defenderte, para que tú puedas vencer en aquello que viene en contra tuya para destruirte a ti y a tu familia. El creyente no puede vivir una vida pasiva. Hemos hecho ilustraciones antes. Cuando usted se convirtió a Cristo, es como si le echaran a un ring con el boxeador más vicioso que haya existido. Al cuadrilátero. Ese boxeador y el enemigo de nuestras almas no le van a dar tregua. No le van a decir, ¿quieres pelear? Si no quieres pelear, avísame y yo te dejo quieto. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, empodérate, echa mano de aquello para lo que fuiste llamado. Cristo pagó un precio alto para poder redimirnos y para poder enviar el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de Dios, el decreto divino del cielo que dice que ahora nosotros podemos vencer el pecado. Pero tenemos que pelear. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Ahora escuche esto. ¿Desde cuándo comenzó su conflicto espiritual? Desde que fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Desde el momento en que usted dice, Jesucristo es mi Señor y Salvador, comienza una lucha. Usted pasó de ser propiedad
del reino de las tinieblas, la Biblia dice que somos trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. Usted ha sido adoptado como miembro de la familia de Dios. Ese día comenzó una nueva vida. Una vida en la que se le empodera, se le da la capacidad para que usted pueda vencer al pecado, para que pueda vencer a la muerte. Pero usted va a tener que pelear. El caminar cristiano no es un caminar sin conflictos. Y Dios nos da la certeza de que Él mismo está con nosotros y nos ayuda a vencer. Usted y yo hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo de Dios. La sentencia divina ya está hecha. Usted y yo somos llamados a ser más que vencedores. ¿Quiénes son los que sucumben en medio de una prueba, en medio de una lucha? Los que dejan de pelear. Porque si el que me llamó a mí es el Todopoderoso, si el que me llamó a mí es el Dios inconmovible, el Dios que no cambia, el Dios que no ha perdido una batalla, si yo creo en el inconmovible, yo puedo ser inconmovible en mi fe. Estamos pagando el precio, estamos peleando, o como decíamos el día viernes, nos estamos dejando arrastrar por la corriente. Terminamos hablando las palabras, la misma jerga de palabras que otros hablan. Estamos riéndonos de las mismas bromas que otros se ríen. O aún peor, estamos guardando silencio. Y el que guarda silencio, el que calla, otorga, por ser condescendientes con otros. Y estamos descuidando nuestra herencia. Estamos haciendo nulo el decreto de parte de Dios, el empoderamiento de parte de Dios, de que podamos levantarnos y defendernos y pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabe por qué la Biblia le llama la buena batalla de la fe? Ninguna batalla es fácil, ninguna batalla es buena, todas las batallas son malas, pero la batalla de la fe es buena. ¿Sabe por qué? Porque ya está decretado quién gana. En Cristo somos más que vencedores. Gloria sea a Dios. Usted y yo vamos a tener que aprender a ejercer nuestra autoridad, la unción del Espíritu Santo para poder vencer. ¿Cuál fue el resultado dentro de la historia del libro de Esther cuando sucedió esto? Los judíos que habitaban en todo el reino de Persia, recibiendo este nuevo decreto de parte del rey. ¿Qué pasa si no hubiera habido el decreto de parte del rey? Ellos en realidad no podían defenderse. No tenían la fuerza moral para defenderse. El reino entero de Persia estaba con una sentencia de muerte en contra de ellos. Vienen a matar a mí y a mi familia, no puedo defenderme. Es un edicto del rey, que me maten. Pero cuando llega el edicto de defenderse, mire lo que sucede en el capítulo 9, versículo 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, el día exacto en el que ellos tenían que ser aniquilados, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, la trama de Amán, pero vino como mandamiento del rey y su decreto. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Cuando la Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, esto me dice a mí dos cosas. Una, que alguien está forjando constantemente una arma en contra de mí y de mi familia, y de usted y de su familia. Me dice que hay conflicto. Hay alguien que está detrás de su cabeza.
Y siempre me gusta incluir a la familia porque a veces pienso yo que cuando pensamos solamente en nosotros, podemos decir, bueno, yo puedo sufrir esta consecuencia, yo puedo pasar por alto tal cosa, pero cuando esté en juego mi familia y mis hijos, cuando esté en juego su familia, sus hijos, su padre, su madre, entonces nos levantamos en celo divino. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Amán fabricó una horca de 50 codos para ahorcar a Mardoqueo. Y él terminó en esa horca. El pecado y la maldad del hombre, incitados por Satanás, aunque aquí entre paréntesis, Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz. Él ya sabía, él entendía que era parte del plan divino. De no hubiera tratado de detenerle a Jesús, de que no fuera a la cruz. En varias ocasiones Satanás trató de impedir eso. Pero el producto del pecado, la maldad del hombre, había preparado una cruz como el castigo mayor que había en esa época, la tormenta más cruel. Y la maldad del hombre crucificó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la misma cruz que la maldad del hombre preparó para matar al autor de la vida fue la cruz en la que Jesús le pisó la cabeza al diablo. En el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de ellos. Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si usted cree esto, usted no va a tener temor de pelear. Y vuelvo a decir, la pelea es contra huestes de maldad, que quieren desviarle del camino y quieren privarle de la herencia que Dios le ha llamado. Usted va a decir, pastor, ¿y cómo yo sé si estoy en victoria o no estoy en victoria? Yo puedo darle un parámetro. Si usted no está avanzando en este caminar, usted no está parado, está retrocediendo. Si usted hoy no es mejor que ayer, usted no está peleando la buena batalla. Si no hay un anhelo ferviente en su corazón de mañana ser mejor que hoy, usted no está peleando la buena batalla. Pero los que creen que Jehová es su luz y su salvación, y los que dicen no temeré, dice yo quiero ser más como Cristo. Para esto me llamó el Señor. Yo voy a avanzar en contra de cualquier dificultad. Yo voy a buscar el corazón de Dios. No voy a negar mi fe. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Él fue el que me empoderó. Él fue el que me ha dado de su espíritu. No tenemos un espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes el diablo podía jugar con nosotros, con sus mentiras, con sus maquinaciones, pero ahora el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Nos ha dado la facultad de pelear. Tenemos la victoria garantizada. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya. Somos llamados a vivir en victoria. En medio de luchas, en medio de conflictos. Pero Dios ha destinado para usted la victoria. Le ha dado la facultad de defenderse. Le ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pero los judíos no se quedaron con la carta diciendo, mira, ahora tenemos otra carta. Retrocedan. Se levantaron para defenderse y pelearon en contra de sus enemigos. Amén. La victoria está al alcance de tu mano. Has sido empoderado de parte de Dios. Pelea la buena
batalla de la fe. No te des por vencido. Si has fallado, si has caído, párate de nuevo, que Dios está de tu lado y el poder de Dios está sobre ti para vencer. Amén. Vamos a ponernos de pies.